Bueno, hoy vamos a hablar de los estados de la materia. Eh, Como para entrar en tema, lo primero que tendríamos que ver es qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, o sea que todo aquello que no puede estar, dos pedazos de materia no pueden estar ocupando el mismo espacio. Esto sería materia. ¿Qué es materia? Bueno, materia puede ser una mesa, una silla, el pizarrón, esta lapicera. Todo eso es materia. ¿Mm? Eh, y la materia puede estar en diferentes estados. Puede estar en estado sólido, ¿m? Como es esta lapicera, puede estar en estado líquido, como es un poco de agua, y puede estar en estado gaseoso, como es el aire acá que nos rodea. Todo eso es materia. En principio, ¿cómo podemos explicar los estados de la materia? Bueno, para explicar los estados de la materia tendríamos que hablar de lo que llamamos la teoría cinético-molecular. Para hablar de la teoría cinético-molecular, antes vamos a ver un poco qué es calor y qué es temperatura, qué es presión. Vamos a ver estos conceptos básicamente como para tener una diferencia. Calor es una forma de energía. Calor es esto que nosotros decimos, a ver, el agua está fría si la tocamos, o si la ponemos en el fuego, pues la tocamos, uy, nos quemamos porque está caliente. Eso es calor. Calor es una forma de energía. De hecho, podemos decir básicamente que el frío, el frío en realidad no existe. ¿Cómo que el frío no existe? Si cuando hace frío y estoy desabrigado me muero de frío. Bueno, en realidad el frío es una sensación. El frío es falta de calor. Yo no mido el frío. Digamos, lo que yo mido es la falta de calor. Esto básicamente es así. El calor es una energía y el frío es que falte esa energía. Por otro lado tenemos la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una escala que nosotros inventamos, que nosotros usamos para medir lo que es cuánto calor hay o no en un cuerpo. A ver, digo, nosotros tomamos de decir, bueno, vamos a tomar la temperatura del agua congelada, del hielo, y le vamos a poner a eso 0 grados, en nuestra escala centígrada o escala Celsius. Y dijimos, bueno, cuando el agua esté hirviendo, le vamos a poner 100. Y de ahí tenemos, sabemos que hasta 30, 40, metemos la mano, está caliente, pero por ahí no nos quemamos mucho, y de arriba de esa temperatura ya no tratemos de no tocar el agua porque no podemos quemar, y si está a 100 nos vamos a hacer mucho daño a la piel. Pero es esto, la temperatura es una escala que nosotros inventamos para más o menos tener una relación a ver si algo está muy frío o no. Por debajo del cero ya empezamos a hablar de mucha falta de energía y sabemos que si está por debajo de cero va a ser mucho frío. Esta es nuestra escala. Hay distintas escalas termométricas. Está la escala Kelvin, por ejemplo, que toma al cero como falta de energía total. Que en realidad si la comparamos con la escala nuestra escala centígrados estaría acá, digamos acá serían los 100, que es cuando hierve el agua. Acá abajo estaría 0 porque está el punto de congelamiento del agua, y por acá serían todos grados negativos. En el menos 273 grados centígrados se instala el 0 de la escala Kelvin. Se supone que Kelvin, cuando diseñó la escala termométrica, él lo que dijo es, a 0 grados la materia no existe. Al no haber energía,
Al no haber energía, las partículas dejan de moverse y la materia se destruiría. Esto es un poco la teoría de Kelvin. Digo, a veces esto lo podemos ver para imaginar lo que es lo que pasaría, digo, lo podemos ver en algunas películas donde se derrama ese líquido, ese nitrógeno líquido, y la gente se congela de los pies a la cabeza y el tipo le hace ¡pac! Y se rompe todo. Bueno, digamos que esa falta de energía hace que la materia sea resquebrajable y sea que se pueda romper. Y a menos 273 grados, la materia se destruiría, no existiría como tal. Pero bueno, es una teoría. Y ustedes saben que teorías son todas aquellas afirmaciones que nosotros damos, pero que no tenemos 100% de certeza de que sean ciertas. Por eso es una teoría. Si no, sería una ley. Una ley es algo que nosotros sabemos. ¿Está? Que dos pedazos de materia no pueden ocupar el mismo lugar, es una ley. Sabemos perfectamente que no hay manera de que dos pedazos de materia ocupen el mismo lugar. Esto es una ley. Una teoría es que a los menos 273 grados centígrados, que sería el 0 Kelvin, la materia no existiría. Ahora vamos a ver un poco todo este proceso. Así que bueno, y los 100 grados serían equivalentes a 373 grados centígrados. Esto sería en la escala Kelvin. Por eso digo, hay diferentes escalas para medir la temperatura. Pero temperatura es eso, es la manera de medir qué cantidad de energía, llamada calor, tengo en un cuerpo. Por otro lado, otra de las cuestiones que tenemos que ver antes de hablar de materia es de la presión. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión es la fuerza que ejerce alguna partícula sobre un determinado cuerpo. A ver, yo puedo tener o fuerza o presión. En términos generales, en los sólidos, yo lo que ejerzo son fuerzas. Si yo a este sólido le aplico una fuerza en este sentido, ¿está bien? Yo tengo acá un sólido, yo le aplico una fuerza en este sentido y el sólido se me desplaza hacia acá. En los líquidos y en los gases no pasa eso. Es mucho más fácil de ver en los gases, ¿no? Si yo tengo la rueda de un auto, acá tengo el pico y le echo aire por acá, a mí la presión de las gomas la tengo en toda la circunferencia. Quiere decir que la fuerza se transmite en un solo sentido, en el mismo sentido que yo la aplico. La presión no. La presión se transforma en todos los sentidos posibles del recipiente que las contenga. Esa es básicamente la diferencia entre fuerza y presión. Presión es eso. Digamos que es una manera de diferenciar cuando yo aplico algo sobre un sólido o cuando yo lo aplico sobre un fluido, sea líquido o sea gaseoso. Bien, vamos a ver entonces ahora de qué se trata el tema de los diferentes estados de la materia a partir de la teoría cinético-molecular. Vamos a borrar. La teoría cinética molecular habla de esto que estábamos hablando un poquito, que estábamos hablando recién, que a menos 273 grados la materia no existe. ¿Por qué? Porque la materia está en continuo movimiento. Siempre, aunque no lo veamos, esta lapicera, sus moléculas están en continuo movimiento. Obviamente que no lo podemos ver, pero esto es un poco así. A ver, ¿en qué lo podemos notar, por ejemplo? Bueno, lo podemos notar cuando hay humo. Cuando se produce humo, ¿qué pasa con ese humo? El humo se mueve, va, se desplaza, se empieza a desparramar. En un momento se desparrama en todo el espacio que puede. Eso nos da la pauta de que la materia está en movimiento.
¿Qué movimiento puede tener la materia? Bueno, en las partículas sólidas decimos que el movimiento es vibratorio. Digamos que vibra, pero siempre están en el mismo lugar. Entonces, en ese sentido, tenemos que en los sólidos todas las partículas están todas pegaditas. Se mueven, pero en el mismo lugar. Tienen poca energía, entonces se mueven siempre en el mismo lugar. Digamos, la energía va a depender de cada elemento, ¿no es cierto? La energía que necesite para moverse va a depender, algunos necesitan menos energía y otros necesitan más energía. Digo, como todo, cuanto más chiquitita es la molécula, menos energía necesita para moverse, pasa en la vida real. Si yo tengo que mover una moto, con muy poquita nafta la moto se mueve. Si tengo que mover un camión con acoplado, le tengo que poner muchísimo gasoil. 2-3 tanques enormes de gasoil para poder mover un camión. Con las moléculas pasa lo mismo. Las moléculas chiquititas, como la del hidrógeno, la del oxígeno, necesitan poquita temperatura para moverse mucho. Las moléculas del agua necesitan un poco más de temperatura para moverse mucho. Y hay otras moléculas, como la del hierro, que necesitan muchísima más temperatura para moverse mucho. Eso depende del tamaño de la molécula, la cantidad de energía que necesita. Vamos a poner como ejemplo el agua. El agua entre 0 y 100 está en estado líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas se mueven, ¿sí? Pero no lo suficiente como para poder escaparse y desparramarse por todos lados. Tienen una energía lo suficientemente importante como para poder estar separadas entre ellas, pero no tanto. Digo, yo siempre pongo de ejemplo lo mismo. Digo, cuando vamos a un recital de música, ¿qué pasa en un recital de música? Todavía no empezó la música, estamos todos juntitos y estamos todos apretados así, todos juntos, no nos movemos, estamos en estado sólido. Empieza la música, pero bueno, empieza con una música más o menos, que no nos mueve tanto. Pero ¿qué pasa? Empezamos a movernos, y ya al empezar a movernos los espacios alrededor nuestro, empezamos a chocar con el de al lado, y los espacios alrededor nuestro no son tan grandes, pero sí ya empieza a haber espacio, ya no estamos tan apretados, ya no choco con aquel, me choco con el otro, y viene la banda que toca con todo, y se arma el pogo. ¿Qué pasa en el pogo? Todos empiezan a saltar para acá, para allá, se empiezan a empujar, y si vos lo mirás de arriba, el pogo es un gran círculo vacío donde hay 4 o 5 saltando en definitiva. Bueno, con la materia pasa lo mismo. Cuando hay poca temperatura, estamos todos calladitos, todos apretaditos. Cuando empieza a haber temperatura, nos empezamos a mover más y los espacios se empiezan a abrir. Cuando ya hay mucha temperatura, el agua se transforma en vapor y sale ese chorro de vapor disparado para arriba. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Digo, cuando el agua no está hirviendo, también se evapora. Si yo dejo un vaso con agua a la intemperie, en el patio, una semana, 10 días, 20 días, y le hago una marquita, dónde estaba el vaso con agua, cuando yo lo puse, le hago una marquita, lo dejo 10, 15, 20 días, seguramente cuando voy a ver el vaso con agua, el agua va a estar por debajo de la marca. ¿Qué pasó? Algo de agua se evaporó. Pero ¿cómo se transformó en gas si no estaba a 100 grados? Bueno, porque acá tenemos un problema. Las moléculas van chocando entre sí. ¿Bien? Van chocando entre sí como el pogón, pa. Ahora, ¿qué pasa cuando el último, estamos en una cancha de fútbol todos juntos acá, qué pasa cuando empujo al último? Al último que no tiene nada con qué apoyarse. Se va y se cae, se sale de la cancha. Acá pasa lo mismo. Las moléculas que están acá en la superficie, cuando reciben el impulso de las moléculas que están al lado, se van. Entonces estas moléculas que están arriba, se van yendo, o sea que a pesar de no estar a 100 grados, pero al no tener resistencia, parte de los líquidos se van evaporando. ¿Está? ¿Qué pasa después? Bueno, nada, se disuelven en el aire disuelve mucha agua, de hecho, nosotros sabemos que decimos, che, ¿cuál es la humedad? Qué humedad que hay, hace mucho calor porque hay mucha humedad. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha agua disuelta en el aire. Entonces no es que se transforma en vapor el agua. Lo que pasa es que la atrapa al aire, la disuelve y se la lleva. Es un efecto diferente.
pero el agua está en estado de vapor si yo la logro tener a más de 100 grados. Digo, cuando yo pongo a hervir una pava y hay un vidrio cerca, una puerta cerca, ustedes ven que se llena de pequeñas gotitas. ¿Por qué? Porque el agua se enfrió y se va depositando en las paredes. Entonces el agua está en estado gaseoso si la podemos tener arriba de los 100 grados. Esta es un poco la teoría cinético-molecular. Al ponerla en el congelador y al bajarla de 0 grados, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas empiezan a perder energía, se empiezan a quedar y se empiezan a pelotonar unas con otras, como cuando todavía no empezó el recital. Y están en estado sólido. Esto es un poco la teoría cinético-molecular que explicaría los cambios de estado. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver un poquito cómo son los cambios de estado. Los cambios de estado son, digamos, tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Nosotros tenemos, para pasar de gaseoso a líquido, cuando las gotitas de vapor salieron, se pegan en el vidrio y se van a transformar en agua, a esto le llamamos condensación, condensar, esto lo llamamos condensar, condensación, o cuando el líquido, el agua la pongo en la heladera y se transforma en sólido. A esto se llama solidificación. Solidificación. Se condensa, se solidifica. Si yo saco el cubito de la heladera, ¿qué pasa? Se hace agua. Bueno, esto es licuación. Licuación. Y si lo pongo en el fuego, se empieza a transformar en vapor. Esto es vaporización. Vaporización. Y después hay dos cambios más de estado. Que es pasar del sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido, que eso se llama volatilización. Volatilización. Y pasar de gas al estado sólido, que se llama volatilización inversa. No hay muchos elementos que volatilicen, no hay muchos elementos. Lo más común que podemos ver en el caso de pasar del sólido al gas sin pasar por el estado líquido, tenemos las famosas bolitas de naftalina que usaban nuestros abuelos para ponerle a la ropa para que no les agarre la polilla, ¿se acuerdan? Bueno, esas bolitas de naftalina, si yo las dejo al aire, se van haciendo cada vez más chiquitas. Cada vez más chiquitas, cada vez más chiquitas. Y yo no veo una mancha de líquido. Bueno, porque pasan directamente de un estado al otro. En realidad, lo que tenemos acá es que el periodo que tienen en estado líquido es muy cortito. Esto es lo que pasa en realidad. Digamos que es una fracción de grado donde está en estado líquido. Entonces directamente casi nosotros ni lo podemos notar. Ni lo podemos notar. Y un caso a la inversa, de sólido a gas, es el hielo seco. ¿Qué pasa con el hielo seco? Yo tengo el hielo seco, lo tengo ahí, lo pongo en la heladera con el helado y nunca me hace agua. Bien, porque esto es lo mismo. Eso, el hielo seco es dióxido de carbono congelado, que también su periodo en estado líquido es muy cortito, entonces pasa directamente, pasa sin ver, no lo vemos, y pasa directamente, ese estado pasa por alto y pasa directamente al estado gaseoso. Así que estos son los cambios de estado. Yo se los dejo ahí un segundito para que ustedes lo puedan ver y si lo quieren copiar, lo puedan copiar.
Bien, ¿cuáles son las propiedades de los distintos estados? Bueno, el estado sólido, todos los compuestos que están en estado sólido tienen forma propia y volumen propio. Digo, de hecho, yo tengo esta lapicera, por más que haga lo que haga, la dejo ahí, salvo que la martille, siempre va a tener la misma forma. Mañana la veo, tiene la misma forma, mañana está igual, tiene el mismo volumen y la misma forma. El estado líquido no tiene no tiene forma propia. Adopta la forma del recipiente que la contiene. De hecho, si yo tengo un vaso con agua y después lo pongo en otro recipiente, acá va a tener la forma del vaso y acá va a tomar la forma del recipiente. O sea que el estado gaseoso no tiene forma propia y sí tiene volumen propio. Un litro de agua es un litro de agua. Yo tengo un litro de agua en una botella tapadita, es un litro de agua. La desparramo por el piso y acabo de desparramar un litro de agua. El estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen propio. El estado gaseoso adopta la forma del recipiente que la contiene y el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Está bien? De hecho, no importa yo puedo tener agarrar un recipiente, ponerle gas a mucha presión, en un globo, por ejemplo, abro el globo y el aire se va. Entonces, si inflo un globo, el aire va a tomar la forma del globo. ¿Está bien? Si ese mismo aire lo pongo en una cubierta, va a tomar la forma de la cubierta. Y ustedes habrán visto que le ponen un poquito de aire a la cubierta, ya está inflada, pero si le siguen poniendo aire, digamos, se sigue entrando aire, se sigue acumulando aire en el mismo tamaño que mide la cubierta, no importa, hasta que se revienta, hasta que no da más de la presión y la goma revienta. Pero puedo seguir echando aire, cosa que no pasa con el agua. Yo lleno una botella, pongo agua, cuando se llenó, no puedo poner más agua. Si yo en una botella pongo aire y soplo un poco más, entra un poco más de aire. O sea que no tiene ni volumen ni forma propia. Y lo del aire es básicamente esto. Digo, yo tengo las moléculas de aire en un recipiente cerradito, acá, a presión atmosférica, a la presión de la atmósfera, y están todas separaditas. Si yo esto le aplico una fuerza y esto que tengo acá lo vuelvo a bajar, ¿qué va a pasar? Las moléculas se van a apretar un poquito más, pero van a seguir ocupando esa misma cantidad de aire en menos volumen. Va a pasar así hasta que el gas que va a pasar se licúa, como tenemos en los encendedores, en nuestros encendedores de plástico, donde el gas, le ponen gas, lo comprimen tanto que se termina siendo líquido. Si yo ese gas lo quiero meter adentro de un globo, puedo llenar 100 globos grandes con esa cantidad de gas. ¿Bien? Entonces, acá vimos los estados de la materia, y bueno, por ahora este video estamos. Ahora vamos a rever algunas cosas, a hacer algunas preguntas, a responder algunos trabajos prácticos sobre lo que es los estados de la materia, y vamos a seguir próximamente con otro videito.